pero tú has dicho que vas a estar en esta casa. Y comienza a decir una serie de situaciones en la vida del ser humano y dice, pero cuando vengan a esta casa y oren, decía, cuando tu pueblo, cada lugar, hermanos, que nosotros consagramos para alabar al Señor, es un lugar santo. Y la presencia del Señor está también en ese lugar, ¿verdad? Así que qué bueno que usted dispuso en su corazón estar acá esta mañana. Para quienes nos acompañan también por medio de la página de nuestra iglesia, que el Señor les bendiga. Y vamos a ir esta mañana al Salmo 139. Salmo 139. Versos 23 y 24. Estamos compartiendo el tema de regreso a la santidad. Hoy vamos a la segunda parte este domingo. Y vamos a tomar este versículo como versículo de partida. ¿Lo tenemos? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Bondadoso Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, esta mañana en el cual podemos estar acá en este lugar para honrarte y glorificarte. Que seas tú, Señor, hablándonos esta mañana, que no sean mis palabras. Pongo mi vida en tus manos, mi salud en tus manos esta mañana. Tú eres el único que puede obrar de manera poderosa, Señor. Y lo creemos, Padre. Háblanos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un par de domingos atrás iniciamos este camino, esta invitación, esta motivación, si usted quiere verla así, para volver a la santidad que el Señor espera. Y compartíamos acerca de cómo tenemos que estar conscientes del efecto del pecado y cómo el pecado nos separa de Dios y cómo es imposible poder tener una comunión con Dios queriendo tener una relación con el pecado. Vamos a compartir esta mañana algunas de las cosas que son importantes hacer. De hecho, en nuestra búsqueda de la santidad debemos tomar acciones, oiga bien, concretas y firmes. Solo así funciona. Es como la disciplina que conocemos, ¿verdad? Los deportistas tienen una disciplina tremenda cuando son o cuando participan en competencias de alto nivel. Y ellos tienen cuidado, su alimentación, sus ejercicios. Hay gente que incluso pues los preparadores físicos, ¿verdad?, que les contratan, la gente que les cuida la dieta. ¿Por qué? Tienen que tener una disciplina, van a participar en algo que desde su perspectiva, y no estoy diciendo que no, es importante. Es importante. Aquellos que participan en certámenes, por ejemplo, académicos, se preparan, tienen disciplina, leen. De la misma manera, hermanos, aquellos que van a la guerra, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de ser o conocer o tener familia que ha estado en el ejército, ustedes saben que en el ejército hay disciplina. No sé cómo será hoy, pero de todos los tiempos he sabido que los militares son bien disciplinados. Y uno mira por ahí hasta los videos esos cuando hacen actos, ¿verdad?, que todos mueven hasta el pie al mismo tiempo. O sea, increíble. Una disciplina tremenda. Y en la Escritura,
El apóstol Pablo hace comparaciones con los deportistas, hace comparaciones con los soldados, hace comparaciones con aquellos que están peleando la buena batalla. Hermanos, el cristiano debe ser disciplinado. Y no ver esto como un programa, porque a veces como que tenemos ese problema y creemos que esto de la santidad, de la santificación, este proceso como que fuese un programa, ¿verdad? No. Si bien es cierto, es un proceso, pero es un proceso en el cual nosotros estamos cultivando una relación con Dios. Así que no es cualquier cosa. Nos estamos preparando. Y hay 3 cosas, hermanos, que el cristiano debe hacer en este proceso. Ya compartimos anteriormente por qué hay que hacerlo, por qué es necesario hacerlo y el efecto que el pecado tiene en la vida del ser humano. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hay 3 cosas puntuales en la Escritura que son importantes. La primera, hermanos, es que debemos tener un tiempo de oración diario. Debemos pedirle a Dios que nos permita ver el error del pecado, tener esa convicción del pecado, que el Señor nos permita también tener un discernimiento espiritual. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que está golpeando a la iglesia hoy en día es la falta de oración. Ha bajado la potencia, ¿verdad? Ha bajado la fe. Muchos quieren orar, pero incluso hasta hay modelos de oración, ¿verdad? Muchos quieren orar y lo han hecho tan repetitivo que todas las mañanas dicen las mismas palabras. Gracias, Señor, por un nuevo día, pongo en tus manos todo esto, amén. No hay, no hay expresión. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cada vez que oro tengo cosas diferentes que a veces expresarle al Señor, aparte de las diarias, ¿verdad? Por las que estoy agradecido. Cada vez que abro mis ojos en la mañana, gracias, Señor, me está dando la oportunidad de un nuevo día. Pero tengo cosas particulares que expresarle al Señor. ¿Por qué? Porque estoy cultivando una relación con Él. Usted tiene una relación con Él. Usted no se está aprendiendo una lección de memoria. Ahí está la diferencia. Una de las cosas que está golpeando a la iglesia es que la iglesia ya no quiere tener ese tiempo personal de oración. Ese tiempo donde uno se puede expresar. Ese tiempo donde uno se vuelve honesto. Ese tiempo donde uno le dice al Señor todo lo que incluso pasa por la cabeza, pasa por el corazón. Y es necesario, hermanos, que nos volvamos al Señor de manera honesta. Segunda Crónicas, capítulo 30, al final del verso 9 dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros sus rostros, si vosotros os volviereis a Él. Oiga bien, es necesario volver al Señor. Yo me he topado ahora con muchos versículos, hermanos, que hablan de volver al Señor. Fíjese cómo es la cosa, porque nosotros creemos que la Escritura tiene invitaciones a venir al Señor, a buscar al Señor, que de hecho Él es el que nos ha andado buscando todo el tiempo, ¿verdad? Lo que hace el ser humano es tomar la decisión de dejarlo a Él obrar, de entregar su vida de manera voluntaria. Eso es lo que hace el ser humano. Pero he encontrado en la Escritura muchos pasajes que no están direccionados a invitar al Señor a venir a la vida, sino a volver al Señor. ¿Y sabe a qué apunta esto? Que muchos ya conocen del Señor, pero se han alejado del Señor. Por eso es que usted tiene que estar consciente si su relación con Dios es real. Si usted ya tuvo un encuentro personal con Dios. Porque muchos creen tener una relación con Dios, que son dos cosas bien diferentes. Y muchos la tuvieron, pero la perdieron.
Y es ahí en donde yo encuentro en la Escritura muchos pasajes que hacen la invitación de volver al Señor. Y este es un pasaje de ellos. Dice, si vosotros os volviereis a Él. Profeta le está hablando al pueblo. Hermanos, hoy una de las cosas que la iglesia necesita para poder entender esa vida santa que Dios requiere es orar. Pero a veces no es tan emocionante orar, ¿verdad? Solo lo cantamos a veces, orar nos gusta unidos. A veces no es cierto, hermanos. No es cierto, no hacemos el esfuerzo a veces. Las oportunidades muchas veces están. Es que es la hora, en la tarde, si es en la mañana, es que tengo. Siempre hay una excusa, hermanos. Y la gente no lo hace. Que estoy ocupado, que estoy cansado. La gente no quiere tener una relación de oración con el Señor. Pero la invitación del Señor es a que lo hagamos. Y la única manera en la que usted puede tener esa experiencia de esa vida en santidad es a través de la oración. Es a través de esa confesión honesta ante el Señor de las necesidades, de las situaciones del corazón, de los pecados. Porque acuérdese que debe haber confesión, decíamos los domingos anteriores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Debe haber una confesión honesta. Porque no podemos estar todo el tiempo queriendo esconder. Mire lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces, hermanos, no los confesamos. Mucha de la manera de orar de muchos es, Padre, perdona mis pecados. No, hermanos, esa no es confesión de pecado. ¿Usted está consciente de las cosas que ha hecho que no le agradan al Señor? Yo estoy consciente de las cosas que hago que no le agradan al Señor. Y la manera en que yo tengo que acercarme al Señor es, Padre, este día hice esto que no es agradable a ti. Padre, pensé esto que no es agradable a ti. Padre, dejé de hacer esto que tenía que hacerlo como tu hijo. Esa es confesión. Pero muchos de nosotros solo vamos al ratito así de que hay que orar antes de acostarse. Padre, perdona mis pecados, permíteme pasar una noche tranquila. Amén. No, hermanos. Necesitamos tener ese tiempo de oración honesta y que no va a durar 5 minutos ni 10, pero lo necesitamos. Como más de alguien lo ha dicho alguna vez, uno a veces hasta en silencio se queda, fíjense, hermano, pero es urgente. No podemos nosotros volver a la santidad y tratar de vivir en esa santidad si no tenemos una relación de oración. Es importante, hermanos, que tengamos un tiempo de meditación de la palabra del Señor. Oiga bien, no estoy hablando del tiempo de lectura diaria, no, estoy hablando de un tiempo de meditación. Y este es otro gran problema de la iglesia. En antiguo decimos, ¿verdad? A veces se lee y ya mucho menos se va a meditar, que es dos cosas diferentes, hermanos. Yo más de alguna vez se los he dicho a ustedes, una cosa es el tiempo de lectura y otra cosa es el tiempo de meditación de la palabra del Señor. Y a veces, hermanos, tenemos tan poca memoria para la palabra del Señor. Oiga bien, tan poca memoria que a veces en la tarde del domingo ya no nos acordamos del mensaje de la mañana.
¿Por qué será? Tan poca memoria, ¿sabe? Porque nuestra mente y nuestro corazón no tienen esa disposición. Y quién sabe si es que en nosotros haya presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en una ocasión cuestionó la espiritualidad de la gente. Le dijo, si es que en verdad ustedes son espirituales, si no, pues estamos hablando por gusto, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos recuerda las cosas. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Va a haber algo que nos va a hacer estar conscientes. Y luego el Señor les dice, el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que os he hablado, que os he enseñado. Una de las cosas, hermanos, que hace el Espíritu Santo en nosotros es darnos convicción, recordar esa palabra que escuchamos. Yo les decía, hermanos, el jueves en el estudio, porque estábamos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo también hace una obra en nuestra vida y cómo Él constantemente está actuando. Yo les decía, mire, muchas de las cosas que uno puede compartir, muchas de las cosas que uno habla, muchas de las cosas que uno dice, no es porque uno se puso, me voy a aprender de memorias, no. Es porque hay una relación con la Escritura. Y de tantas veces que uno lee y lee, de repente ya se puede el pasaje. Hay un momento en que el salmista dice, deseables son. Antes había un canto que se cantaba en los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? ¿Te acordás, Ricardo? Deseables son más que el oro y más. Pero nosotros, hermanos, ya no tenemos deseo de la palabra del Señor. Ya no. Y se oye así, híjole, como un tanto fuerte, pero es cierto. ¿Por qué? Por la misma razón que no oramos. No hay tiempo, estoy cansado, no puedo hacerlo. Y yo muchas veces me pregunto, ¿seremos exactamente igual para nuestro trabajo o para nuestras obligaciones, así como somos para el Señor? Porque es lo único que yo puedo, a veces se me puede venir a la mente, ¿verdad? Porque si muchos de nosotros somos en nuestros trabajos exactamente como somos en la iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo si así fuera. Si fuésemos irresponsables, apáticos, no nos preparáramos. A mí se me dificulta un tanto pensar, por ejemplo, en alguien que sea maestro, que es lo que se me viene a la mente ahorita. Yo creo que los maestros preparan sus clases, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos son maestros acá? Preparan sus clases, ¿sí o no? Usted no agarra el libro en la mañana y ahí voy a ver qué sale. Han de haber maestros así quizás, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que los de aquí no, ¿verdad? Usted prepara sus clases. Y está pendiente. Llega temprano a su trabajo, me imagino. Hay capacitación, ahí está. Hay capacitación. Debo prepararme. Ahora trasladémonos al ámbito espiritual. ¿Será que así somos? Y puse los maestros porque fue lo primero, pero en cualquier profesión, sea médico, sea abogado, sea ingeniero, algunos con mucha más razón. Los médicos, por ejemplo, con eso de los descubrimientos, ahí se van actualizando, que la medicina avanza, que esto.
Imagínese que un médico se quede sin actualizarse. Imagínese que un abogado se quede sin actualizarse y ir conociendo la ley. O un ingeniero, las nuevas técnicas. Y que aparte de eso sea irresponsable, llegue o sea, difícilmente, ¿verdad? Pero en la vida espiritual, hermanos, muchas veces nosotros estamos así, sin tratar, creemos que podemos estar así. Voy a hacer la aclaración, porque no se puede. Y de hecho el mismo Señor Jesús lo dijo, allá en el Evangelio de Juan. Ay, aquel pámpano que en mí no lleva fruto, dijo. ¿Qué dijo? Así que no podemos nosotros creer que podemos ser hijos, que podemos ser pámpanos, que podemos tener la presencia del Espíritu en nosotros sin mostrar frutos. Es imposible. Esto es como que yo quiera colgar una semilla allá acá y espere que empiece a florecer y que dé el palito y así la semilla en el aire, ¿verdad? Si lo hiciera, ¿qué pensarían ustedes? Si el próximo domingo les digo, hermano, fíjense que aquí colgué esta semilla de mango. Algún día vamos a comer mangos. Y la semillita aquí colgada, ¿verdad? Se va a secar. Eso pensaría la hermana. Otro pensaría, el pastor ya se volvió loco. Se loqueó el pastor. ¿Por qué? Ha puesto su semillita ahí para que dé fruto, dice. Muchos creyentes están así, hermanos. Muchas personas en las congregaciones están así. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que hay que hacer. Yo sé que no voy a poner ahí la semilla. Si yo quiero que esa semilla dé fruto, voy a ir y la voy a poner primero en una bolsita con tierra. Esta semana sembré una semillita de zapote. ¿A cuántos les gustan los zapotes? Cuando tenga zapotes, hermanos. ¿Y por qué les da risa? Ya sembré la semilla en tierra. Se acordarán. Y a los que se rieron no les voy a dar zapotes. No. Se van a reír más cuando venga con esos zapotes así, miren. Pues yo sé que tengo que sembrarla en tierra. Y yo sé que tengo que echarle agüita. Más hoy que de viejo me agarró estar con las plantitas ahí, ¿verdad? Ahí tengo mi palo de guanábana. Me regaló hermana Tommy, que ya está como de esa altura, ¿verdad? Hermanos, nosotros mostramos evidencias. Primero, de que hay presencia del Espíritu en nosotros. Segundo, de que estamos en esa continua búsqueda de agradar a Dios, llevando una vida en santidad. Mire lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versos del 9 al 11. Voy a citar el versículo 9 ahorita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿con qué vamos a limpiar nuestra vida nosotros? Guardando la palabra del Señor. No hay, hermanos, otra manera, porque la Escritura tiene ese efecto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que es un versículo que casi todos los domingos lo repetimos, ¿verdad? Toda la Escritura, y ojalá que hoy ya sepa las 4 aplicaciones, porque hace algunos domingos atrás, 3 y la otra. Y nadie soplaba la otra. ¿Para qué es útil? En orden, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el efecto, hermanos, que tiene la palabra del Señor. Y por eso es que el apóstol Pedro dice, deséenla como niños para que crezcan, oiga bien, para que crezcan en salvación. Eso es para la iglesia. No dice para que sean salvos, dice para que crezcan.
en salvación, para que muestren que son salvos. Para que la gente no diga, fulano tiene 20 años de ir a la iglesia y no cambia. La hermana fulana, mire, todo el tiempo amargada. El hermano fulano de tal, y ese no cambia. Apartémonos que ahí viene. Para eso, hermanos, hay que desear la palabra. Para crecer en salvación. Para no andar, como dice un momento la escritura ahí, con las cosas del mundo. Para que no nos señalen, mire el hermano tal, allá andaba en la fiestecita aquella. Ahí se andaba echando las copitas, la bailadita. Mire la hermana aquella peleando con la otra hermana, diciendo palabras de este vuelo, dice la gente. O cuando nos conocen por ese carácter explosivo, ¿verdad? O delicado. La hermana, el hermano, puro vidrio, después de 30 años de estar en la iglesia. Se ofendió. Si quien lo ofendió fue la palabra del Señor, tiene un problema grande. Por eso, hermanos, debemos crecer en salvación. Por eso tenemos que tener tiempo de meditación. No basta que usted lea. Ese es su tiempo de lectura. Usted tiene que sentarse. Si usted no lo está haciendo, difícilmente va a haber un efecto en su vida. Difícilmente va a agarrar conciencia de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que experimentar, de cómo tiene que vivir, de cómo realmente el Señor se va a agradar de usted. Pero ese es el problema de la iglesia. No queremos leer, hermanos. Y hay un momento en que dice la Escritura, esta misma palabra es la que nos va a juzgar. ¡Qué tremendo! Por eso es que debemos tener esa relación con la Escritura. Así será mi palabra. Oiga bien lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando hay esa combinación, hermano, del efecto en la palabra, como dice Hebreo, ¿verdad? Que es como una espada de doble filo. Cuando ese efecto de la palabra está llegando a nuestra vida y cuando hay una llenura del Espíritu Santo, entonces, hermanos, ahí uno agarra conciencia de cómo debe vivir. Porque la gente cree que la llenura del Espíritu Santo es otra. La gente cree que la llenura del Espíritu Santo es que uno grite. No, hermanos. Es que la llenura del Espíritu Santo es que yo pueda pasar cantando 3, 4 horas. No, hermanos. Muchas veces son hasta más deseos carnales los de cantar que espirituales. Y le voy a decir por qué. Porque cuando llega el momento de compartir la palabra, como que se les fue el espíritu. Ahí están aburridos, se salen, ahí pasan tantas cosas. Cuando debería ser al contrario, ¿verdad? El momento de la palabra debería ser la que esperamos con más ansias. Porque entonces nosotros realmente tenemos esa necesidad. Hermanos, dice la Escritura que va a ser prosperada esa palabra en nosotros y que va a cumplirse aquello para lo que nos ha sido dada. Yo deseo la palabra. Mire lo que le dijo el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Cuando usted lee allí el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso fue lo que les dijo. Esa palabra que nosotros tenemos ahora. Y no solamente entonces, hermanos, debemos tener tiempo para la oración, debemos tener tiempo para la meditación, sino que también debemos prepararnos para una guerra espiritual. Fíjese bien,
Debemos prepararnos para una guerra espiritual y tener a la mano la provisión de Dios para pelear cada una de las batallas que vamos a enfrentar. La gente cree que las batallas son las pruebas, a veces físicas, y le dan mucho énfasis. No es malo, porque a veces sí son batallas. Esta batalla que tengo con la salud es tremenda, dice la gente. Y es cierto. Ahorita que subí para acá, yo no me sentía muy bien antes de iniciar el mensaje y estaba pegajoso, sudoroso, y le digo a él, mira, le digo yo, y me dice, ¿estás bien helado? Lo pude haber visto como una batalla, ¿verdad? Una batalla que dejé en las manos del Señor cuando inicié y dije, Padre, mi salud está en tus manos. Y si estoy parado aquí ahorita y si sigo ahorita hablando, es porque sigo en las manos del Señor. Y Él está peleando la batalla que yo tengo contra la salud. Y me ha dado triunfos, hermanos. La doctora que me operó esta semana, tuvimos cita. Nos fue tremenda esa ida a San Salvador. Salimos a las 5:30, venimos a las 9:30 de la noche. Pero la doctora, después del chequeo general, me dijo, bueno, yo le voy a dar el alta, todo está bien. 1 de 5, dije, está bien, ¿verdad? El Señor es el que nos da la victoria, hermanos. Pero hay batallas que también están en nuestra mente y en nuestro corazón y que las estamos librando todos los días. De hecho, la Escritura dice, ¿verdad? Que no tenemos, dice, oiga lo que dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Porque Efesios capítulo 6, verso 12, de manera particular. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alguien dijo que la peor batalla se libra en la mente. Allí es donde Satanás más ataca. Los malos deseos, los malos pensamientos se convierten en malos sentimientos. Porque del corazón proceden todas las cosas al final. Entonces, ¿de qué alimentamos nuestra mente y nuestro corazón? Anoche que estaba todavía con las notas del mensaje, de repente, de hecho me acosté un poco más temprano, pero de repente dije, no, me voy a acostar. A veces termino 11, 11:30, 12, a veces me tomo un té o un café a veces, y me siento, a veces enciendo el televisor, a veces digo me voy a ir a acostar, pero anoche yo decía, a veces nosotros no nos damos cuenta que en un momento podemos dejar entrar cosas inadecuadas a nuestra mente. Y todo surgió porque de repente en la tarde, cuando íbamos bueno, ni cenamos anoche, ¿verdad? No me acuerdo qué fue que nos sentamos con él y dijimos, veamos si hay algo para ver. Y pasó una película con malas palabras, malas expresiones, ¿verdad? Porque hoy se permite todo en los canales, con insinuaciones no tan, o sea, una hora en que cualquier niño puede encender el televisor, ¿verdad? O cualquier joven o cualquier adulto. Pero ¿cómo, hermanos, hay una influencia negativa en tantas cosas? Ya no le dan ganas a uno de ver a veces televisión, ¿verdad? Ya no le dan ganas a uno de repente de muchas cosas. ¿Por qué? Por la influencia del mundo. Y hay que tener mucho cuidado, porque dice la Escritura por ahí, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que Satanás anda como ¿qué? Versículos 8 y 9, sean sobrios, dice Pedro, porque dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual, dice, tenemos que resistir estando firmes, sabiendo que los mismos padecimientos llevan a nuestros hermanos. O sea, esto no es, esto lo padece toda. Mire,
cuando usted va a la Escritura se va a dar cuenta que eso del ataque de Satanás, de las pasiones y la concupiscencia y los malos sentimientos, eso no es nuevo, hermanos, eso ha sido de todo el tiempo. Pero ¿pueden ponerse en control? Claro que sí. Hay una expresión que a mí me la dijo mi papá hace muchos años y después la escuché también y la vi y él me dijo, mira, me dijo, recuerdo que una vez en los momentos esos en los que teníamos esas conversaciones donde yo me acercaba a él para escucharlo, para decirle, me pasa esto, papá, ¿qué hago? Yo me acuerdo que una vez le dije, papá, ¿qué hago con los malos pensamientos que vienen a mi mente? Y él me dijo, y usó esa expresión, aparte de recomendarme orar y orar, me dijo, los pensamientos van a andar ahí porque están en el medio. Pero lo que podés evitar, me dijo, es que lleguen a tu mente o hagan nido en tu mente. Y así funciona. Por eso es que el Señor Jesús dijo, no te pido que los quites de este mundo, pero sí te pido, dice, que los guardes del mal. Porque si usted, oiga bien, tiene como asunto prioritario en su vida agradar al Señor, usted va a apartar todo aquello que pueda interrumpir su relación con Dios. Y usted va a trabajar en aquello en lo que más le cuesta. Así funciona. Cuando usted estudia, por ejemplo, hay antes eran 4 materias más básicas, ¿verdad? Las de ley: idioma nacional, estudios sociales, estudios naturales y matemática. Y todos éramos especialistas en matemática. Era la que más costaba, ¿verdad? Bueno, de hecho, en el tiempo en que yo salí de bachiller, todavía estaban los bachilleratos, ciencias, humanidades, comercio, físico, matemático, que es el que yo saqué al final. A mí siempre me gustó la matemática, pero no mucho me gustaba estudios naturales. Más que el maestro que teníamos hablaba como en cámara lenta. Y vamos a estudiar. Cuando sentía ya estaba dormido. Me costaba naturales. No era mi fuerte naturales. Y era lo que más tenía que estudiar. Porque era lo que menos recordaba. Así pasa, hermanos. Hay cosas en nuestra vida que son las que más debemos puntualizar. Porque posiblemente es donde más dificultad tenemos. Porque posiblemente es donde está la parte de nuestra lucha. Un mal sentimiento, un mal pensamiento, la concupiscencia, los malos deseos. Hay tantas cosas con las que el ser humano lucha. Y es donde tiene que enfocar. Allí es donde tiene que enfocarse. Yo recuerdo que una de las recomendaciones que compartía y comparto hasta la fecha con gente que ha tenido problemas con el alcohol, pero llega el evangelio y yo les digo, mire, ya no busque a sus amigos de antes. Ya no. Es que yo puedo estar con ellos y yo ya no. No, lo van a hacer caer cualquier ratito. Así funciona. La gente que ha tenido algún tipo de adicción sabe que el contexto o el medio que le propicie lo puede hacer caer. Y ahí es donde más tiene que trabajar. Así es la vida espiritual. Usted sabe cuál es su campo de batalla. Usted sabe que en lo que más está usted luchando. Ahora, le voy a dar una buena noticia. 1 Corintios capítulo 10, verso 13.
Y este es uno de mis versículos favoritos. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga bien, aquí no nos vienen las tentaciones de Marte, ni las tentaciones de Júpiter. Allá no hay gente. Ay, es que mi tentación es intergaláctica. No, hermanos, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Sabe por qué fallamos nosotros? Porque queremos. Sí, porque a veces queremos complacer la carne, los deseos de la carne, eso es lo que queremos complacer y fallamos. Si nos aferráramos al Señor, si nos aferráramos de manera firme, al final dice, para que podáis soportar, dice. Ahora, si usted, y esto lo vamos a ver en el transcurso de los próximos domingos, si usted falló, si usted cayó, levántese. Levántese. Porque podemos caer, claro que podemos fallar, sí, no estamos exentos. Pero debemos, oiga bien, aprender a mantenernos en pie. Mire que el que piensa estar firme, dice la Escritura, que no caiga. Yo estoy seguro que el Señor nos va a dar a nosotros la misma victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario. Yo estoy seguro que es en mi debilidad que el poder de Dios puede perfeccionarse. Yo estoy seguro que todo lo voy a poder en Cristo, porque Él me fortalece. Y si he fallado, y si he caído, cada vez eso va a ir desapareciendo en mí. Y estoy seguro, como decía el apóstol Pablo, en Él, en Cristo, yo puedo ser más, oiga bien, más que vencedor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos anima, Señor, nos permite darnos cuenta de la necesidad que tenemos de estar cerca de ti todo el tiempo, en todo momento, Padre. Que tu palabra esta mañana quede grabada no solamente en nuestra mente, sino que principalmente en nuestro corazón. Y en este camino, Padre, en el cual estamos buscando o regresando a esa santidad que tú esperas, guíanos, Padre, sosténnos, fortalécenos, afírmanos, que nuestras vidas sean para honra y gloria tuya. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.